Tenemos de nuevo una línea hacia el pasado. 1915, en Villafranca del Bierzo, una serie de casos, una oleada de apariciones de personas que han sido heridas por estos vampiros, repito, 1915. Lo que contaban las crónicas, los documentos de los juzgados, no deja de sorprendernos hoy. Otro caso completamente desconocido, Villafranca del Bierzo. El joven de 15 años, Arturo Armesto, que iba a Arganda, procedente de Magaz, fue sorprendido por dos desconocidos, los cuales le derribaron violentamente al suelo, y mientras uno le sujetaba por la garganta, otro le hizo una incisión en el pie izquierdo, extrayéndole tanta sangre que el muchacho perdió el conocimiento. Los malhechores abandonaron al joven con vida, sin duda porque temieron ser descubiertos. El joven fue auxiliado por unos caminantes y curado luego por un médico. Ese extraño crimen se relaciona quizás con la estancia aquí, días pasados, de una señora que, por su extravagante manera de vestir y por sus ademanes, infundió sospechas de que fuese un hombre disfrazado. Durante su estancia en esta ciudad, iba constantemente por las afueras obteniendo fotografías. El juzgado instruye diligencias. Yo creo que son auténticos fotogramas de una película de terror. Varios elementos. El merodeador, es decir, Salvador, el vampiro ibérico se viste de cierta forma, se oculta de cierta manera, aparece en entornos donde hay niños, por ejemplo, sin control, a las afueras, en los pueblos. Es un forastero, buhonero, viajero que pasa, ejerce su influencia negativa y luego casi desaparece como si fuese eso, una sombra, un sueño, una pesadilla. Revisando los casos que tú recuperas, nos damos cuenta de que ese anciano que tiene aspecto de mendigo, ese hombre que, como tú decías, se acerca con unos caramelos para engatusar a unos niños, ese ejemplo que luego se ha transmitido de generación en generación y que tenemos todos, yo creo, como un elemento del inconsciente colectivo, del que viene de fuera, extraño y con motivaciones sangrientas, se reproduce luego, es curioso, en las crónicas que tú recoges, Salvador. Sí, hay un patrón, se reproduce y casi en forma de patrón, indiscutiblemente. Hay un primer caso cuando alguien dice, bueno, ¿cuál es el origen del vampirismo, etcétera? ¿Qué opinas? Yo las opiniones, pues bueno, no me gusta echarlas en los libros, las opiniones, las echo en los libros, en las novelas que también escribo. Pero el primer caso que se da es en 1480. Teresa Prieto era acusada ante el Santo Oficio por extraños rituales y por usar sangre de niño en las proximidades de Jove, en el actual barrio de Gijón. Y en el proceso de la Inquisición se menciona allí completamente. Por lo tanto, esto es vampirismo. A esto se le llamaba vampiro. Generalmente había vampiras que cogían a los niños a 50 metros de su casa. Otros que venían de Cuba, como el Ramón Cuervo de Avilés, fue tremendo aquello también, vino de Cuba y entonces mató a un niño y se bebió la sangre con un cortaplumas, se lo clavó en la arteria, en la yugular. Generalmente cuando vemos cómo a un niño lo colgaban, lo sacaban del saco porque los metían a muchos en sacos, de ahí el tío del saco, pero en muchos casos, como en Jodar, por ejemplo, en Gádor, los metieron en un saco, y cómo les rajaban los costados para sacarle más sangre y los ponían cabeza abajo. Es tremendo, de verdad, es algo insólito, es espantoso. Y por cierto, Salvador, zonas de España donde te has encontrado una mayor profusión de casos que en otras. Sí, dentro de un mapa que podríamos hacer. Yo vi un libro, y no voy a decir el nombre del autor, porque decía vampiros en España, y ponía dos cruces. Una la ponía en Cartagena, que era el vampiro de Alfonso Sastre de la literatura, y otro lo ponía en Madrid. Se había inventado el mapa, dice que se lo había encontrado por ahí, yo no sé. Yo sí puedo poner muchas chinchetas en este mapa. ¿Y sacamos algún patrón también en el espacio geográfico? Sí, generalmente en el Mediterráneo es donde más abunda. Generalmente en Alicante, en la provincia de Alicante. En Barcelona se dan el caso de Tarrasa, de Capellades, también del mismo Barcelona, y luego en Alicante se da el de Sella, el de San Vicente del Raspeig, en Alicante también,
En Castelló se da el de Benicarló, y en Murcia, que también es Mediterráneo, se da el de Cartagena y el propio de Murcia. ¿Y por qué en esa zona de Levante? Te lo habrás preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué? No, también se da en Oviedo. Tal vez y en Andalucía, porque había más analfabetismo, creo yo. Ciudades más oscuras, se le hace más caso al curandero, creo yo. Ahí viene un poco la superstición. Pero bueno, esto sí es una opinión también. Pues hablando de Cartagena y hablando de esa zona en concreto, 1924, este viaje en el tiempo, esta especie de almanaque de los vampiros ibéricos y muchísimo más que vais a encontrar, por supuesto, en Vampirismo Ibérico, de Editorial Melusina, Salvador García Jiménez. Sorteamos 3 ejemplares entre todos los mensajes, que están llegando muchos, y además, pues a la manera de cada oyente, con recuerdos y ecos, cada uno como ve el asunto, y en el fondo para formar este mosaico. Zona de Levante, zona de Asturias, hay bastantes casos, incluido ese primero que ha contado el primer vampira ibérica, la vampira de Xove o de Jove. Asturias, Andalucía, Levante, 3 focos importantes para este fenómeno marginado y secularmente ocultado por parte de los eruditos. Cartagena, 1924. Por favor, escuchad la crónica, porque tiene tal potencia visual, aunque sea, por supuesto, palabra y sonido y onda, que vamos a verlo. Aparece el merodeador, el extraño anciano, y aparece también el miedo en madres y en hijas, y personas, niños, que, como si fuesen paquetes de mano en mano, desaparecen. María del Rey, lavandera de oficio y moradora en la calle del Calvario número 61, tiene 2 hijos, una niña de 12 años y un pequeño que aún no ha cumplido 4. Noches pasadas, la hija de la lavandera observó que un hombre acechaba la puerta y procuraba, con cierta insistencia, aproximarse a su hermano, una criatura de complexión robusta y saludable. Impresionada con lo que había visto, avisó a su madre. «Anda ahí un viejo que parece quiere llevarse a Antonio», dijo la niña. María del Rey no hizo caso al principio de la aprensión de su hija, pero después, más preocupada, replicó: «Anda, hija mía, ten cuidado de él, no se le lleven». Y por su parte, comenzó a observar los manejos de aquel sujeto. En un momento que hubo de descuidarse, notó que su hijo había desaparecido, y desolada salió a la calle, encontrándole al pie de la casa de un barbero, en brazos del viejo, que hacía algunas horas rondaba la casa. La criatura estaba con las mangas de la camisa arremangadas, y en el brazo derecho el viejo chupaba con verdadera fruición. Es curioso, Salvador, pero en muchos de los casos, o en algunos de los casos, la víctima llega a salvarse. Las autoridades o la propia familia interviene cuando ese viejo, ese anciano, ese curandero, ese indiano, quien sea, está procediendo a chupar la sangre como si no le importase nada más, como entregado a esa pulsión. Y muchos fueron salvados de las garras del vampiro, es lo que nos parece increíble. Sí, la verdad, el caso de Cartagena, ese caso de Cartagena, el que se ha contado es de Belén, que es parecido al de Cartagena, Belén en Portugal. El de Cartagena a mí me arrancó una sonrisa. Es el único caso donde uno puede sonreír porque logra zafarse del vampiro. Se llamaba José García García, era un Oliver Twist de la Cartagena de entonces. Yo creo en realidad lo que pensaban los periodistas, que se había inventado el bocado, pero no se sabe. Él dijo que lo habían derribado, le habían dado un corte en el tobillo y en la frente le había chupado la sangre un hombre, un desconocido. Incluso describe su vestimenta. Como era más pobre que las ratas que vivían en unas cuevas, lo llevaron al Hospital de la Caridad de Cartagena y allí lo tuvieron a picos de rollo, más mimado que en toda su vida. En una revista de la época sale el niño retratado en la cama del hospital rodeado del cura, del alcalde, y tenía una sonrisa tremenda. Yo creo que se inventó el vampiro. Era un lazarillo del vampirismo. ¡Qué bueno! Un lazarillo del vampirismo. Es una historia tremenda. Salvador, una cosa que me inquieta escuchando todas estas historias. Claro, estamos haciendo un compendio de los vampiros españoles que fueron sorprendidos, que fueron capturados, que fueron detenidos. ¿De cuántos estimas que nunca habremos sabido nada y jamás sabremos? Bueno, generalmente yo lo que he buscado también era si la sangre que chupó el vampiro, que la hubiera derramado en un patíbulo. Eso buscaba.
y no lo encontré, solamente el de Gádor, uno quedó y uno fue al patíbulo. En los demás casos no llegaron al patíbulo. ¿Por qué? Porque estaban tuberculosos y morían en las cárceles. Qué curioso, la historia del vampirismo ibérico se compone de casos bien diferentes. Por ejemplo, aquel que roba sangre o encarga a otros que extraigan sangre, por ejemplo, porque su padre está muy enfermo. Una decisión como entre la vida y la muerte. Se creía que en la sangre, sobre todo de niño joven, estaba esa fuerza, esa energía que podía desafiar a la enfermedad de la tos, a la enfermedad que dejaba los pañuelos manchados. Ocurrió en Jódar, por cierto, muy cerca de Belme, de la Moraleda, el lugar de las famosas caras. Botellas, dice Salvador García Jiménez en su libro, de sangre humana, 1933. Y, atención, otro de los elementos clave que hemos contado. Gente importante, se deslizan nombres, identidades, no en este caso, sino en muchos, listas de compradores, personas opulentas que estaban detrás del macabro negocio del vampirismo ibérico. Parece que el crimen de Jódar tendría serias complicaciones. Las botellas que contenía la sangre, que según declaró la madre del criminal, se hallaban en la cantina de la casa, no han sido halladas y se ha perdido la pista para encontrarlas. De la nueva declaración prestada por Miguel López Garrido, asesino del niño, se desprende que está complicado en el crimen el concejal socialista del Ayuntamiento de Jódar, Pedro Cano, que ha sido detenido después de negar su participación en el crimen. Ingresó en la cárcel de Úbeda, acompañado del inspector de policía y un sereno de Jódar también detenido por sospechas. Se ha verificado la reconstrucción del crimen. Miguel López cogió una almohada y se sentó encima para demostrar cómo degolló al niño. Se ha ratificado en que la sangre era para su padre. Salvador, otro arquetipo o icono que aparece aquí. Hombres de dinero, hombres poderosos, hombres con influencias entremezclados en este turbio asunto. ¿Verdad o ficción? Bueno, en realidad es verdad, es una verdad, esta sí que es incuestionable. Alguien puede pensar que esto es como lo de siempre, pero esto es distinto a lo de siempre, o sea que esto sí es verdad, está documentado. El libro lleva un aparato bibliográfico verdaderamente sorprendente, porque ha costado mucho trabajo. Pero aquí dice lo siguiente: el concejal socialista Pedro Cano estaba envuelto en una manta junto a los olivos donde el niño fue degollado, esperando que le trajeran la sangre, como el caso de Málaga del torero que estaba dentro de un carruaje negro. Y aquí se da lo más pavoroso de cómo le extraían la sangre al niño. Dice, una vez allí lo sacaron del saco en unión de 2 botellas, 2 jícaras y un embudo que llevaban de lata. Sacaron una navaja y le dieron un corte en el pescuezo, mas como vieran que no daba bien la sangre, le dieron otro en el lado contrario, poniendo jícaras que llenaban de sangre y vaciaban en las botellas hasta llenar las 2. Desde luego, verdaderamente no he visto prosa más trágica y truculenta que esta, ni Edgar Allan Poe, desde luego. Desde luego que es de Edgar Allan Poe, Salvador.